se nos da la función f de x, y se nos pide encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en el punto dado. Observe cómo tenemos dos derivadas parciales de primer orden y dos derivadas parciales de segundo orden. Comencemos por revisar lo que las derivadas parciales de primer orden nos dicen acerca de nuestra superficie, así como también cómo encontrarlas. La derivada parcial de primer orden de una función de dos variables nos dice la pendiente de la línea tangente en un punto dado en la dirección positiva x o positiva y. Esto mide la tasa de cambio de z. O una función f con respecto a x, o la tasa de cambio de z, o f, con respecto a y, en función de la derivada parcial que estamos determinando. Para determinar la derivada parcial con respecto a x, consideramos que es constante y diferenciamos con respecto a x. Para determinar la derivada parcial con respecto a y, consideramos que esa es constante y diferenciamos con respecto a y. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, comenzaremos por determinar una derivada parcial con respecto a x. Entonces, diferenciaremos cada término con respecto a x, tratando a y como una constante. Entonces, la derivada de 5x al cuadrado con respecto a x sería 10x. Más la derivada de 3x al cuadrado y al cubo con respecto a x, tratando y al cubo como una constante. Entonces, multiplicaríamos por 2, y luego restaríamos 1 del exponente en x. Lo que nos daría 6x al primero, o 6x, y al tercero. Y entonces la derivada de 3, y al quinto con respecto a x sería 0. Nuevamente, porque estás tratando ahí como una constante. Entonces, aquí está nuestra derivada parcial de primer orden con respecto a x, y ahora la evaluaremos en nuestro punto. Observe cómo solo necesitamos los valores x e y. Entonces, sustituiremos 1 2 por x, y 1 por y. Entonces, tendríamos 10 veces 1 2, más 6 veces 1 2, una vez en cubos, lo que nos daría 5, más 3, que es igual a 8, lo que significa que la pendiente de la línea tangente en la dirección x en este punto es positiva 8. Y veamos esto gráficamente. Nuestra superficie está graficada aquí en púrpura. El punto que estamos considerando es este punto rojo, y esta línea azul es una línea tangente en ese punto en la dirección x, que está en este plano amarillo, que es paralelo al eje x. Esta flecha aquí indica la dirección x positiva. Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en esta dirección desde nuestro punto, la línea se mueve cuesta arriba y tiene una pendiente de 8 positivo. Entonces, esto es lo que la derivada parcial con respecto a x nos dice acerca de la línea tangente en ese punto. Ahora, queremos encontrar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, diferenciaremos con respecto a y, tratando a x como una constante. Entonces, la derivada de 5x al cuadrado con respecto a y sería 0. La derivada de 3x al cuadrado y al cubo con respecto a y, multiplicaríamos por 3, por lo que nos daría 9. Entonces tendríamos x al cuadrado y al segundo. Porque restamos 1 del exponente de 3 en la y. Y luego más la derivada de 3, y al quinto con respecto a y sería 15 y al cuarto. Y ahora, evaluaremos esto en nuestro punto. Entonces, nuevamente, sustituiremos 1 2 por x, y 1 por y. Entonces, tendremos 9 veces 1 2 cuadrado, multiplicado por 1 cuadrado, más 15 veces 1 a cuarto. Entonces, aquí tendríamos 9 4. Más 15. 15 sobre 1. Denominador común sería 4. Entonces, tenemos 9 4 más 64, o 69 4. Entonces, la pendiente de la línea tangente en la dirección, y positiva en este punto sería 69 4 positiva. Vamos a ver, nuevamente, aquí hay un gráfico de nuestra superficie. Ahora el plano es paralelo al eje y esta flecha aquí indica la dirección del eje y positivo. Entonces, observe cómo la línea tangente se representa aquí en azul. Observe que si nos movemos en la dirección y positiva, la pendiente de la línea tangente sería positiva 69 4. Observe cómo va cuesta arriba muy rápido. Ahora, repasemos lo que las derivadas parciales de segundo orden nos dicen acerca de una superficie y cómo encontrarlas. Si el segundo orden parcial con respecto a x es positivo, entonces nuestra función es cóncava hacia arriba en la dirección x. Si el segundo orden parcial con respecto a y es positivo, entonces la función es cóncava hacia arriba en la dirección y.
Y, por supuesto, si estos son negativos, esto indicaría que la función sería cóncava hacia abajo en las direcciones x e y. Los parciales mixtos, indicados usando esta notación aquí, nos dicen cómo un parcial en una variable está cambiando en la dirección de la otra. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, y luego con respecto a y, nos dice qué tan rápido está cambiando la velocidad de cambio de f en la dirección x a medida que nos movemos en la dirección y. También podríamos decir que esto nos dice cómo la pendiente de la línea tangente en la dirección x está cambiando a medida que nos movemos en la dirección y. Y los parciales mixtos son iguales si ambos parciales mixtos son continuos en una región abierta para cada punto de esa región. Entonces, para encontrar el segundo orden parcial con respecto a x, queremos diferenciar con respecto a x dos veces. Entonces, tomaremos nuestro primer pedido parcial con respecto a x aquí, y diferenciar con respecto a x nuevamente, tratando a y como una constante. Entonces, la derivada de 10x con respecto a x sería 10, más la derivada de 6x, y al tercero con respecto a x, por lo que estamos tratando y al tercero como una constante. Entonces, nuestra derivada con respecto a x sería solo 6 y al tercero. Y ahora, evaluaremos esto en nuestro punto. Entonces, tendríamos 10 más 6 veces 1 al tercero, lo que equivale a 16. Entonces, observe cómo el segundo orden parcial con respecto a x es positivo, o mayor que 0. Es decir, a partir de este punto, si nos movemos en la dirección x, la función es cóncava hacia arriba. Y sigamos adelante y verifiquemos eso. Observe desde esta vista, donde el plano amarillo es paralelo al eje x. Podemos ver que la superficie es cóncava hacia arriba en la dirección x. Y finalmente, queremos encontrar la derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y, lo que significa que ahora diferenciaremos este parcial de primer orden con respecto a x con respecto a y. Entonces, trataremos x como una constante. Entonces, la derivada de 10x con respecto a y sería 0. La derivada de 6x, y al tercero con respecto a y sería 18x, y al cuadrado. Entonces, evaluemos esto en nuestro punto. Entonces, tendríamos 18 veces 1 2 veces 1 al cuadrado. Entonces, sería 9. Y nuevamente, observe cómo esto es positivo, o mayor que 0, lo que significa la pendiente de la línea tangente en la dirección x, a medida que nos movemos en la dirección y, está incrementando. Y antes de irnos, sigamos adelante y encontremos el otro segundo orden mixto parcial, la derivada parcial de f con respecto a y, luego con respecto a x. Lo que significa que ahora encontraríamos la derivada de esta derivada parcial con respecto a x. Entonces, tratamos y como una constante. Entonces, la derivada de 9x al cuadrado, y al cuadrado con respecto a x sería 18, x al primero, y al cuadrado, o 18. X, y al cuadrado. Y la derivada de 15, y al cuarto con respecto a x sería 0. Entonces, observe cómo nuestro segundo orden y los parciales mixtos son iguales. Espero que hayas encontrado esto útil.